Pablo y Silas cantaban himnos, no como dicen los muchachos ahora, puro perreo. No es perreo, no es champeta. No va a pasar nada. Himnos, cánticos de alabanza, cánticos espirituales. Eso es lo que cantaba. Así que, hermano, en la peor circunstancia, en lo más profundo de la cárcel, atado, es el mejor momento para que tú adores y alabes a Dios. Cuando tú adoras con toda tu alma y tu corazón, te liberas. Y lo que pasa es que llegamos tarde al servicio, después de la liberación, la adoración, porque la presencia de Dios está en este lugar y Él liberta. Amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Existen cárceles físicas, pero también existen prisiones y cárceles espirituales. El hombre de Dios, las personas de fe, ven el mundo espiritual, pero no necesariamente es un narrador deportivo espiritual. El hombre de Dios no puede estar acá y diciendo, este tiene una raíz de amargura, este tiene una raíz de egoísmo, este no ha perdonado a su hermano, porque él no es un narrador. Él trae una palabra para que tú seas libre. Cuando a Esteban lo estaban apedreando, ese hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, que no era un apóstol, miró al cielo y vio el trono de Dios. Los hombres de Dios ven el mundo espiritual. ¿Para qué? Para tu servicio. Y así muchos hombres de Dios ven el mundo espiritual para que nosotros traigamos lo que está en el cielo acá en la tierra. Y hubo un hombre de Dios como Pedro que vio en Simón el mago que estaba en prisión espiritual, en una cárcel espiritual. Así que yo quiero que nosotros en esta mañana reconozcamos si vivimos o no en una prisión espiritual y si verdaderamente, de verdad, tú eres libre. Porque si llegas a reconocer que hay áreas en tu vida que todavía el enemigo te tiene encadenado o encadenada, atrapado en una cárcel espiritual, yo declaro que esa cadena y esos muros y esas cárceles se caen en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Hoy voy a ser libre en el nombre de Jesús. Dile que está a tu lado. Hoy voy a ser libre en el nombre de Jesús. Voy a ser libre de toda cárcel espiritual, de toda raíz de amargura que haya en mi corazón. Voy a ser libre. Hoy vas a salir diferente, porque tu corazón debe ser el de un verdadero hijo de Dios, un cristiano gozoso. Amén. Y te voy a llevar a el Evangelio, a Hechos 8, capítulo 8, versículo 1. Y esta historia narra de dos líderes espirituales como eran Esteban y también como era Felipe. Y resulta y pasa que si ustedes ven en el Hechos 6, a los apóstoles le traían todas los diezmos, las ofrendas, y ellos repartían de acuerdo a las necesidades. Pero la gente se comenzó a quejar. Y comenzaban a decir, pero ¿dónde está el pastor? Ahora está más afuera que adentro, si nosotros somos sus hijos. Eso en Hechos 6, no es acá en Vida Abundante. Ahora inventó otro viaje.
no está de viaje, está ministrando los hijos, los niños suyos allá arriba, dándole una palabra, trayéndole el Espíritu de Dios sobre ellos. Y comenzaron a quejarse y dice Pedro, bueno, no es justo que yo me desgaste en estos quehaceres. Es necesario que busquemos unos ayudantes, unas personas llenas del Espíritu Santo. Y trajeron a 7 hombres, entre ellos estaban Esteban y también Felipe. Este hombre, lleno del Espíritu Santo, murió apedreado por decir y proclamar la verdad. Y ahí es donde nosotros nos comenzamos a probar, porque no solamente los pastores, los apóstoles, las pastoras, los profetas van a ser probados. Tú y yo vamos a ser probados. ¿Qué estás dispuesto tú a pagar un precio por decir la verdad de Cristo Jesús? ¿Cuántas veces no nos hemos quedado callados cuando Dios nos da una palabra para una persona y no la decimos porque nos da temor de lo que ellos van a pensar de nosotros? Nos da miedo. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por Jesús. Porque si no, no somos dignos de ser sus discípulos. Eso dice la palabra. Así que, en ese tiempo, 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Saulo de Tarso, luego Pablo, aquel que luego escribió medio Nuevo Testamento, consintió en la muerte de un líder cristiano. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Fíjense que los apóstoles no salieron a correr. Los apóstoles se mueven de acuerdo a la voluntad del Padre, no a la voluntad de las circunstancias. Y Saulo dice, 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. En el versículo 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia. Pablo, antes Saulo. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿A dónde los entregaba? A una cárcel. Es increíble cómo Saulo no solamente consintió la muerte de Esteban, sino que persiguió a muchos cristianos. O sea, no importa lo malo que tú hayas sido, no importa cuántos cristianos criticaste y perseguiste, lo importante es lo que eres ahora. El enemigo es especialista en condenarnos, pero él no vino a condenarte ni a ti ni a mí. Él vino a levantarnos. Lo que importa es tu fe de ahora, porque la fe es ahora. Y así como Saulo persiguió a muchos cristianos, gracias a Pablo estamos nosotros hoy sentados, porque él le predicó a los gentiles. Así que si tú en algún momento perseguiste a cristianos, criticándolos, los aleluya, ahora eres una herramienta en las manos de Dios para predicar el evangelio. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Es increíble cómo la persecución contra los cristianos lo que hizo fue que se evangelizara a pueblos lejanos. Esa persecución que algún día tú y yo tuvimos nos obligó a predicar el evangelio en otras partes que nosotros nunca hubiéramos estado, o a predicarle a otras personas que nosotros nunca hubiéramos estado. Todo en el reino de Dios tiene un propósito. Y tú y yo tenemos un propósito en el reino de Dios. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El reino de Dios se predica no solamente con palabras, sino con demostración del poder de Dios. Si hay un verdadero evangelio, es aquel que demuestra que hay milagros, que hay sanidad, que hay liberación, que hay vidas que cambian y son transformadas, que hay personas levantadas. Y yo veo aquí un verdadero evangelio, porque veo el poder de Dios en cada uno de mis hermanos que están acá presentes. Y veo no solamente lo que Dios hizo, sino lo que va a hacer y lo que sigue haciendo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Dile que está a tu lado, Dios es muy bueno. Dios es excelente. Dios sigue trabajando en mí y no ha parado su obra. Dios me sigue liberando, Dios me sigue transformando, Dios me sigue bendiciendo. Amén. Dile que está a tu lado. Háblalo con autoridad. Amén. Aleluya. Así que cuando se predica el evangelio en una ciudad, dice el 8, así que había un gran gozo en vida abundante. Salen los espíritus inmundos, los para fuera en el nombre de Jesús, los paralíticos, los cojos comienzan a andar, la gente es sanada, la gente recibe sanidad espiritual, física y mental, recibe bendición financiera, aleluya, gloria a Dios, la gente está en gozo, amén. ¿Cuántos gozosos están acá? En el 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Simón el mago. Este personaje históricamente fue importante, inclusive hay unas monedas con su cara. Y dice la palabra de Dios que antes ejercía magia y engañaba a mucha gente, como así todavía ocurre en estos días. Hay muchos predicadores engañando a la gente y se acompañan de unos espíritus de encantamiento y de engaño. Y la gente engañada va camino a la perdición en vez de la verdadera salvación. Una verdadera palabra de Dios es aquella que te confronta, que te levanta, que te hace, que te muestra realmente dónde están tus debilidades y tus errores, las cosas que debemos corregir todos los días. Somos seres imperfectos. Hay pastores imperfectos, hay líderes imperfectos, ministros imperfectos, ujieres imperfectos. Tú y yo somos imperfectos. Pero
lo que nos hace diferente es que día a día luchamos para ser más como Él es. Así que hay mucha gente engañando y haciendo, inclusive los brujos pueden darte el número de una lotería. A mí me lo dio 3 veces. Gracias a Dios no cogí el número. 3 veces el número de lotería, hermano. La bruja esa se ganó 2 veces la lotería y murió de un cáncer. Engaño. Dicen algunos libros históricos apócrifos que Simón hacía que los muertos hablaran. Y Pedro le decía, eso no es resucitar un muerto, es que se levante y camine y viva, no que hable un muerto, porque hay muchos muertos hablando. Eso es fácil. Sí, muertos vivientes. Muerte, hay una gente que ve unos zombies caminando con... No ven, no escuchan, celular todo el tiempo. O sea, hay gente que tú la ves caminando en la calle como unos zombies, unos verdaderos muertos vivos. Porque no, lo que a ti te hace vivo es el Señor Jesús. En el 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Simón se convirtió. Y Simón seguía a Felipe y veía los milagros que él hacía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y esto es algo importante que a mí me costó mucho tiempo entenderlo, comprenderlo. Ustedes lo van a entender en un solo minuto. Hay mucha gente bautizada, hay mucha gente congregándose que no han sido llenos del Espíritu Santo. Y el anhelo de un cristiano debe ser la llenura del Espíritu Santo. Fíjense que Felipe ministraba, predicaba, estaba lleno del Espíritu Santo. Felipe, grandes milagros lo acompañaban, bautizaba en el nombre de Jesús, pero la gente todavía no había sido llena del Espíritu Santo. Y tu anhelo como cristiano y creyente es que tú seas lleno, revestido con el poder del Espíritu Santo. Porque en el Espíritu Santo hay poder de Dios. Y nosotros necesitamos ese poder para ser libres de toda atadura y cárcel espiritual que el enemigo por años ha puesto en nuestras vidas. Dice el 18, cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Este hombre había sido convertido. Este hombre seguía a Felipe por todos lados. Nunca había recibido el Espíritu Santo. Había visto milagros. Pero a él lo que le llamó la atención no fueron los milagros que hacía el Espíritu Santo a través de Felipe, sino el poder del Espíritu Santo. A él le llamó la atención que los apóstoles, cuando ponían las manos, las personas recibían el Espíritu Santo y recibían
poder de Dios. No le llamó la atención los otros milagros, sino ese milagro en particular. Le llamó la atención el poder. Pero ese poder es un regalo de Dios que tiene para ti en esta mañana. Es un milagro que tú no compras. No es que si yo voy a diezmar es que voy a recibir el Espíritu Santo. Ese regalo del poder del Espíritu Santo, tú lo recibes gratuitamente. Y por agradecimiento es que tú diezmas y ofrendas. Es al revés. Y ese poder del Espíritu Santo es el que va a transformar tu vida, el que va a cambiar tu vida.